Bienvenidos a Medicina Emprendedora. Soy Ana Cristina Martínez, cofundadora de Jaime Solution. La tecnología es la herramienta fundamental con la que yo trabajo. Mis pacientes viven más gracias a la tecnología. Bienvenidos a Medicina Emprendedora. Estamos en el tercer episodio y yo soy Ana Cristina Martínez de Jaime Solution, el gran aliado de los profesionales de la salud para la historia clínica en la nube. En este momento estamos con el doctor Mauricio Lema, quien además es mi socio. Obviamente, Mauricio, muchísimas gracias por este espacio y bienvenido a Medicina Emprendedora de Jaime. Cuéntanos quién eres tú como persona y como profesional. Hola Ana Cristina, me siento muy honrado de estar acá y ser el tercero en ser entrevistado. Hubiera podido quedar en otro lugar distinto, más lejos. Entonces te agradezco mucho. Yo soy un médico de Bolivariana, de Medellín. Después de terminar medicina, hice medicina interna y oncología y hematología en los Estados Unidos, en Miami, y en 1998, ya más o menos sabes cuántos años tengo, entonces me regresé a Medellín a trabajar y llevo ejerciendo la profesión desde allá, desde 1998 hasta ahora, atiendo pacientes con cáncer. Eso es lo que yo hago. Bueno, Mauricio, cuéntame qué te motivó a estudiar hematoncología. Bueno, yo, como te comenté, soy bolivariano y todo médico, y pues era buen estudiante. Yo era mazo, pues, de esos que estudiaba con mucho. No tenía como muchas novias ni cosas de esas que me distrajeran, porque pues me decían que no. Pero cuando me fui a entrenar a los Estados Unidos, iba a hacer lo que hacen todos los bolivarianos más o menos buenos, que era estudiar cardiología. O sea, yo me veía a mí mismo haciendo cateterismos y cosas de esas, pues como otros profesionales pues muy como legendarios pues que hay en la ciudad, que seguramente vas a entrevistar tú en estas series, y trasegué por la medicina interna y después empecé a rotar por cardiología y me di cuenta que no me gustaba el estilo de vida del cardiólogo. Eso estaba a las 2:30 de la mañana pues encima de un paciente reanimándolo. Me parecía como una exigencia que de pronto no era compatible con lo que yo pensaba. Por otro lado, tampoco quería una profesión que fuera fácil, ¿no? Entonces no quería alguien que no tuviera pues propiamente una queja de salud pues de verdad. Entonces se circunscribían mis ámbitos a enfermedades graves que no requirieran de cardiología. Entonces pensé en varios, y en Miami hay un programa fuerte de oncología. Había un profesor muy bueno que se llama Pascual Benedetto, que nos enseñó mucho, le adquirí mucho gusto a la oncología. También mi tío político, el esposo de mi tía biológica, es uno de los primeros oncólogos, un pionero de la oncología en Colombia, y también me sentí con deseos de emularlo. Se llama Juan Guillermo Restrepo. Entonces eso fue lo que me animó. Bueno, Mauricio, o sea, nadie sabe de pronto que tú también programas sistemas. Si tú no hubieras sido médico, ¿qué te hubiera gustado ser? Bueno, es difícil. Realmente yo no era una persona con unas vocaciones claras. Cuando yo terminé bachillerato, yo era buen estudiante también, ¿cierto? No es que me haya convertido en buen estudiante en carrera, sino que yo era estudioso desde pelado. Y digamos que mi papá es médico, o era médico, y entonces para mí se me volvía como relativamente fácil pensar en medicina como una especie como de continuidad, llamémoslo así, genealógica. Entonces, de las cosas que me gustaban mucho son las matemáticas y la programación. Me parecía muy bueno. Mi papá nos dio un computador por personal que en ese entonces, cuando él lo hizo, pues que estamos hablando de los 80s, pues incluso de los 70s. Tener un computador personal en la casa era una cosa rarísima, y yo aprendí a programar en BASIC, que era un lenguaje de programación. Yo no sé si todavía existe, pero es un lenguaje muy simple que me permitía hacer cosas, y en algún momento tuve la posibilidad de dedicarme a sistemas. Sin embargo, la decisión de ejercer, pues de seleccionar a medicina como carrera surgió porque me preguntó como el decano o el rector o el decano de bachillerato, en una caminada por el pasillo, me dijo: Lema, ¿usted qué va a hacer? Y yo dije: médico, sí, y dijo: listo, ya entró. Entonces, pues básicamente fue un proceso no muy estructurado.
Bueno, en tu experiencia, ¿cómo ha influido la tecnología en tu trabajo diario? No, la tecnología es la herramienta fundamental con la que yo trabajo. Mis pacientes viven más gracias a la tecnología. La medicina esa tradicional, ancestral, llamémoslo así, de mucho examen físico y mucha preguntita y mucha cosa, eso ya es cosa del pasado, por lo menos en oncología. Pues por supuesto que hay que saber algunas cosas de los pacientes, que eso solo lo pueden decir ellos, pero las imágenes diagnósticas son cada vez más sofisticadas y cada vez más importantes. Entonces hoy en día pensamos en TACs, PETs, resonancias, ecografías. La patología es esencial y cada vez más sofisticada. Pensamos no solamente en la patología de la morfología, sino también la inmunistoquímica y las partes moleculares, la genotipificación, las mutaciones, las cargas mutacionales, las firmas genómicas, las firmas transcripcionales. Todo ese tipo de cosas son de todos los días. Y en tratamiento, la cosa es de locos, pues. Cada cosa que nosotros estamos usando nueva es un avance tecnológico. Bueno, Mauricio, cuéntame qué te llevó a emprender. Bueno, realmente el concepto mío de emprendimiento es tratar de solucionar problemas de una manera que sea, pues si son problemas es que no están solucionados, o sea, que mejore un poquito la eficiencia de la solución de los problemas. Entonces, cada una de las cosas en las que he tenido como la fortuna de poder emprender es una situación que es altamente insatisfactoria. Pongo pues varios ejemplos, ¿cierto? Uno de los problemas que yo tenía era que mi carro, ¿cierto? Mi carro viejo de a fines de los 90, después de que vine de los Estados Unidos, fue a que le cambiaran el aceite, y el sitio la serviteca donde cambiaban el aceite tenía conocimiento sobre cuándo había sido la última vez que había cambiado el aceite de ese carro. O sea que ese carro, que es una lata, tenía mejor historia clínica que muchos de mis pacientes, que en ese entonces, en esa época de bárbaras naciones, la historia clínica la llevaban los pacientes en una bolsita, en un almacén, pues como que llamaban ley, por decir algo que había en esa época. Y esa historia clínica era manuscrita y era el único documento que consignaba todo lo que tenía ese paciente. Y pues imagínense, una cosa de la importancia de la historia clínica mantenido con una integridad tan frágil, corría al gran peligro de perderse, y de hecho se perdía, y por eso no había buena información. Entonces, una de las cosas que yo pensaba que era importante era tratar de resolver eso de una manera, utilizando los sistemas que ya en ese entonces empezaban a ser ubicuos, y simple y llanamente tener una historia clínica que perdurara en el tiempo y que pues cumpliera algunas características. Cuando construimos la clínica pues de oncología, pues esencialmente nosotros teníamos dos opciones, ¿cierto? Como médicos. De una medicina de alto costo, porque pues en oncología es cara las cosas, y entonces uno puede pues alquilarse para que su empleador dé los tratamientos oncológicos, pero entonces como eso es caro, si el empleador no tiene la droga cara, si el asegurador pelea con la clínica, entonces el paciente no va a recibir la droga, y yo a quién le voy a reclamar que mis pacientes no reciben lo que necesitan. A nadie, porque si le reclamo a mi empleador, pues lo que hace el empleador es que me echa. En cambio, si yo tengo la clínica, pues puedo en cierta manera tratar yo desde la perspectiva mía empresarial, pues tratar de garantizar que mis pacientes sí logren recibir lo que tienen que recibir según como yo creo que debe recibirlo, que se alinea un poquito a lo que necesita el paciente. Bueno, en tu experiencia empresarial, ¿cuáles son los retos que has contemplado pues hasta ahora en una de las 3 empresas que de pronto sí has salido pues adelante? Los retos son variopintos, porque pues dependen fundamentalmente de cuál es la empresa en la que uno está pensando, ¿cierto? Por ejemplo, en la empresa de software de historias clínicas, en HiMed, pues que es MedSas, el tema esencial era, pues hay como un reto inicial. El reto inicial es de comunicación, la comunicación entre
Nosotros los médicos, vos te acordás muy bien, Ana Cristina, Sí, porque claro. pues, vos estabas ahí, solucionabas ese reto, ese problema. La comunicación entre dos disciplinas que son muy autónomas, la disciplina médica y la disciplina de la tecnología e información, los ingenieros de sistemas. Cada uno tiene un lingo, una forma de comunicarse, una forma de resolver problemas, unas expectativas de cómo va a reaccionar el otro, que muchas veces, en virtud de que somos completamente diferentes, pues genera unos retos de comunicación muy grandes. Entonces, eso de convertir nuestra idea, porque finalmente el reto grande era que se hiciera lo que nosotros pensábamos que debíamos tener y no simplemente contentarnos con lo que los ingenieros de sistema consideraban que era lo que nosotros debíamos tener. Entonces, ese reto de comunicación fue muy difícil. La siguiente fase que me pareció difícil y que todavía pues hasta cierto punto no lo logramos resolver en algunos lugares es que el norte de lo que se quería, que era una visión simplificada de cómo gestionar la historia clínica, y la palabra clave es simplificada, que tuviera la menor cantidad de obstáculos para poder obtener lo que se necesita, es algo que es realmente ajeno a la visión de la mayoría de los ingenieros de sistemas. A la mayoría les gusta poner muchas validaciones, mucho control, mucho obstáculo para que el dato quede perfecto, que tenga esta característica, y nosotros los médicos necesitamos una cosa que sea ágil, porque finalmente la agilidad que perdemos es tiempo, y el tiempo para nosotros es muy importante. Entonces ese fue un reto grande pues, para alinear ese producto. Afortunadamente contamos con la suerte pues, enorme de tener un ingeniero de sistemas brillante, que es socio de nosotros, que logró entender eso a cabalidad y se logró apersonar supremamente bien, pero pues sin él yo no estoy seguro que hubiéramos tenido pues éxito. Bueno, Mauricio, ya muchos médicos quieren emprender, pero también su pasión es sus pacientes y medicina. Entonces temen que se alejen de su parte asistencial. ¿Tú qué les recomendarías a esos médicos? ¿Tú qué pensarías y cómo equilibras tu parte médica con tu parte empresarial? Bueno, no, yo pues pienso que como el emprendimiento, como yo lo percibo, es la resolución de problemas utilizando pues las herramientas que uno tiene. Pues es muy difícil uno resolver problemas si uno no tiene herramientas. ¿Y cómo adquiere uno herramientas? Esa es una buena pregunta, porque yo creo que no hay como una manera fácil de decirlo, pero tal vez la idea más importante para mí es prepárese para lo desconocido, o sea, admita el cambio. No piense que por el hecho de que una cosa se hace así, tiene que seguir siendo así. Admita la posibilidad de que pueda ser un poquito mejor. Obviamente no admita la posibilidad de que puede ser peor, porque ese es el principio del fin, sino admita la posibilidad de que puede ser mejor. ¿Qué puede uno hacer como potencial, si uno tiene un mindset de emprendedor? Es estudie cosas que son aparentemente inútiles, ¿sí? Entonces, hombre, usted tiene que saber inglés, tiene que saber de matemáticas, estudie programación de computadores. Hoy en día estudie inteligencia artificial, lea libros de historia, lea libros de filosofía, lea libros de otros emprendedores, véase la biografía de algún man, alguna vieja que haya resuelto algún problema, de la Madame Curie o de Steve Jobs o Colón, pues de gente que se enfrentó, porque realmente la mayoría de las ideas incluyen cosas con las que uno no está familiarizado. Entonces familiarícese de la mayor cantidad de cosas posibles, trate de ser pues lo más universal que pueda. El siguiente aspecto es que las ideas de emprendimiento no están en un sitio distinto a donde uno vive. Entonces no estemos pensando en cómo mejorar la vida en Marte, ¿cierto? Porque uno está aquí en la Tierra, ¿cierto? Entonces el emprendimiento mío naturalmente está cercano a lo que yo hago diariamente, y es buscar esas cosas que diariamente estoy haciendo, cómo las puedo mejorar.
Y ese es tal vez uno de los aspectos súper importantes. Y una vez que uno tenga una idea, yo sugiero, y es lo que yo hago, es un tiempo largo al frente de una ventana, mirando al vacío, ¿cierto? No haciendo absolutamente nada, simplemente mire al vacío y piense y hágase todas las preguntas que usted cree que le van a hacer sobre esa idea que está teniendo y que muy probablemente no van a ser las verdaderas preguntas que va a tener que resolver. Eso pues, también tiene que tener uno claro, que lo que uno cree que va a ser el problema, puede que no sea, pero tenga una idea de cuál es el problema que trate de resolver y resuelva el problema más importante de todos después de tener la idea, y es con quién lo vas a hacer, el equipo, ¿sí? Y la mejor manera de construir un equipo, creo yo, ¿sí?, es que tú no seas el principal, que tú diluyas tu participación a un nivel que quede igual a la de todos los otros miembros del equipo básico, ¿sí? O sea, porque tener la idea, Mico sentado tiene una idea. Convertir esa idea en realidad es lo que es difícil, ¿cierto? Entonces, y apenas uno tenga la idea y el equipo, los dos elementos, lo que necesita es una serie de cualidades absolutamente enormes. Yo las puedo llamar como tolerancia a la frustración, paciencia, resiliencia, capacidad de aguantar el fracaso, el no tener manera de uno seguir adelante a pesar de que las cosas no funcionan como uno crea que van a funcionar. Que ninguna de estas cosas es fácil. Sí, si fuera fácil, probablemente no lo llamaríamos emprendimiento, sino pues es como lavar los platos. Nadie hace un podcast o una cosa sobre cómo lavar los platos, porque pues todo el mundo sabemos hacerlo automáticamente. Entonces esto se necesita paciencia, tiempo. Muchas veces uno piensa que esto no va a dar resultados, es normal pensar en algún instante que sí vale la pena. Y muchas veces hay muchos emprendimientos que fracasan, pues yo afortunadamente no hablo de ellos. Entonces es como si no existieran, pero no es que no existan, es que realmente pues, hay veces que hay cosas que no funcionan. Ese sería lo que yo pensaría. Bueno, Mauricio, estamos totalmente de acuerdo. Bueno, tú eres uno de los mejores oncólogos de Colombia. O sea, ese es... Me anonada, ¿cierto? Pero esa es la realidad. ¿Cómo has llegado a tener ese posicionamiento? A ver, yo digamos que en Colombia hay muchos oncólogos muy buenos y oncólogos de un nivel pues, similar al mío, hay bastantes. ¿Qué es lo que yo hago? Yo soy un estudioso, les conté que yo era muy buen estudiante en primaria y en bachillerato, y después les conté que era muy buen estudiante en la universidad. Les cuento que sigo siendo muy buen estudiante, ¿no? Yo me la paso estudiando, yo soy de la visión que las conquistas de la oncología han sido a través de la ciencia, ¿cierto? O sea, es la ciencia la que ha convertido en que nuestros pacientes que antes se morían muy frecuentemente, ahora se mueran menos, es por la aplicación de la ciencia. Eso ha sido, pues, llamémoslo así, el ingrediente ni tan secreto, pues el ingrediente que es más importante para mí. Lo segundo es que uno no puede ser un buen oncólogo si no tiene un sistema para hacer una gestión exitosa de la oncología, porque pues no basta saber, ¿sí? Entonces ahí viene todo este otro engranaje, ¿cierto? Entonces yo no puedo ser un buen oncólogo si no tengo una buena historia clínica, ¿cierto? Y no puedo tener una buena historia clínica si dependo de un papel que puede dañar en un momento determinado. Entonces yo necesito sistemas de gestión de historia clínica. Yo no puedo ser un buen oncólogo si cuando yo mando una quimioterapia que es cada 21 días, me la hacen cada 40. Sí, como pasa para los que son empleados de algunas clínicas, de algunas cosas, que sencillamente pues eso es lo que les pasan a sus pacientes y nada pueden hacer al respecto porque no son actores, no tienen control sobre su entorno. Entonces, pues digamos que me ayuda a mí mucho que yo tengo un poquito de control sobre mi entorno, porque la clínica donde yo ejerzo es una clínica en donde lo que yo prescribo pues tiende a ocurrir, salvo pues que haya un lío pues con algún asegurador, que no es que nosotros estemos exentos de eso, pues está en la clínica Astorga, que es donde yo trabajo, no es que esté inmune a las realidades sociales y económicas del país, pero digamos que es mucho menor.
Y bueno, yo tengo una vocación de servicio. Mi visión de la medicina es que el que es importante en el consultorio no soy yo, no es el médico. Cuando estoy al frente del paciente, el que es importante es el paciente. Yo trato, no sé, no siempre lo logro, pero bueno, yo trato de que ese mensaje le quede claro al paciente. ¿Qué cambios esperas ver dentro de 5 años en la medicina en Colombia? Bueno, no, yo pienso, pues no sé, ¿cierto? Porque hay dos mundos, el mundo y Colombia. En el mundo yo pienso que va a haber cambios enormes pues, en la medicina. Estamos viviendo una revolución de nuevos medicamentos, estamos teniendo que llaman los anticuerpos conjugados con drogas, que son unas herramientas poderosísimas que están apareciendo pues, en todas partes. Hay unos anticuerpos biespecíficos que son anticuerpos que cogen la célula tumoral y la ponen al lado de los linfocitos para que los linfocitos la maten. Estamos teniendo terapia celular, estamos teniendo una gran cantidad de avances tecnológicos, pero pues estamos viendo como la China, que era una cosa dormida desde el punto de vista médico, se ha convertido en un powerhouse que muy probablemente va a ayudar a que los medicamentos que hoy en día son carísimos porque hay esencialmente un oligopolio de unas cuantas compañías que tienen el poder económico y científico para construir cosas nuevas, pues va a quedar diluido por la visión de la China a este mercado. Entonces yo tengo la esperanza de que esa disrupción va a ser muy exitosa, ¿cierto? Infortunadamente, pues pienso yo, estoy muy preocupado por la dirección que está tomando el país en el tema de la medicina. Nosotros estamos en franca vía de retroceso, donde cosas que se habían conquistado antes, pues ya no están conquistadas y cada vez vemos más dificultades de acceso, más problemas con los pagos. Entonces, yo soy lo suficientemente viejo para haber vivido lo que era la medicina antes de 1993, en donde los ricos recibían la atención médica y los pobres se morían. Yo creo que vamos a llegar a eso gracias a la gestión pues, absolutamente exitosa de esta visión del mundo que es la que está gobernando este país en este momento. Bueno, Mauricio, muchísimas gracias. Me alegró mucho esa entrevista. Yo creo que quienes te van a escuchar van a aprender muchas cosas. Y eso es como el mensaje que también quiere Jaime dejar como a la audiencia que vamos a tener. Gracias, Ana Cristina mía. Muchas gracias por esa entrevista tan bonita.